sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Aún en la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré. Tu promesa eterna es, se levanta una oración de sumible adoración por tu gracia y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo viva en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Amén, Señor. Damos gracias a ti, Padre. Gracias, Señor, porque este canto nos recuerda, Señor, que esperamos un reino, Señor, donde no habrá violencia, donde reinará la santidad, Señor, donde tú serás todo en nosotros, Señor. Gracias porque esa es nuestra esperanza, Señor. Y esperamos con anhelo ese momento, Señor. Esperamos ese anhelo, Señor, ese momento en el que estaremos contigo para siempre, Señor. Donde ya nunca más nos separaremos de ti, Señor.
sino que viviremos contigo para siempre, Señor. Gracias por darnos esa esperanza, Señor. Gracias por llamarnos, Señor, para estar contigo por la eternidad, donde tú gobernarás, donde tú reinarás, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Hoy exaltamos tu nombre, Señor, como hermanos, como tus hijos, Señor, como tu familia, como tu iglesia. Recibe, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Reconocemos, oh Rey, que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios a quien adoramos, a quien servimos, el Dios que nos salvó eres tú, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos, Señor, este mensaje y queremos pedirte, Señor, concédenos que pronto podamos reunirnos presencialmente, Señor. Concédenos, Señor, que otra vez como iglesia podamos estar juntos para adorarte, para servirte, Señor, para proclamar que somos ese sacerdocio santo que tú llamaste, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Gracias por recibirnos en sus casas. Gracias al Señor por darnos estos medios para poder seguir conectándonos y seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Espero que todos se encuentren muy bien. Para mí es un gusto poder encontrarnos en este día de nuevo. Dios los bendiga. Espero que estén bien abrigaditos. Hoy está la noche un poco fría, pero bueno, eso con un buen saquito y todo podemos estar bien abrigaditos, ¿vale? Espero que también pueda tener a la mano su Biblia, una libreta de apuntes, un lápiz o un lapicero para escribir y que juntos sigamos aprendiendo del Señor. Amén. Mi nombre es Juan Carlos Bermúdez, para los que no me conocen, sirvo por la gracia del Señor como pastor en esta iglesia, la Iglesia Bíblica Berea, junto a mi familia y algunos hermanos que también servimos aquí en la congregación. Esperamos que entonces todos se encuentren muy bien. Les recuerdo nuestros horarios. Estamos también los domingos a las 10 de la mañana. Estamos teniendo la serie de Primera de Pedro, espero que nos pueda acompañar. Y estamos compartiendo todos los días de lunes a viernes un corto devocional donde reflexionamos acerca de algunas palabras del Señor. Así que espero que usted las reciba, las pueda meditar, pueda estudiarlas. Y también, si lo desea, pueda compartírselo a alguna persona que usted crea que necesite de la palabra del Señor. Recuerde que tenemos también a disposición la cuenta donde usted puede depositar todas sus contribuciones voluntarias. La voy a escribir en la publicación para que, si usted lo desea, pueda apoyar nuestro ministerio. Amén. Así que, muy bien. Vamos entonces a ir al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 15. Éxodo 20, versículo 15. Y vamos a seguir con la serie de los 10 mandamientos. Hablábamos el miércoles pasado acerca de un mandamiento que era el no adulterar, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar acerca del siguiente mandamiento. Éxodo 20:15 dice, no robes. Así de sencillo, no robes. Y recordemos que lo que Dios está haciendo por medio de estos mandamientos es preparando a Israel para ser una nación que adore a Dios, que respete a Dios, que le dé la honra a Dios como su Señor y como su Creador, pero a su vez también les da unos mandamientos para que ellos puedan relacionarse correctamente entre ellos. Todo esto con el fin de que ellos sean una nación santa. Así que todas estas normas, todos estos mandamientos, Dios los da para que ellos tengan orden. Ahora, ¿habrá algún indicio de robo en la Biblia antes de que Dios desordenara esto en la ley? Pues resulta que sí. Para los que no saben, el libro de Job está situado históricamente contemporáneo a Abraham, inclusive algunos lo sitúan antes de Abraham. Y el libro de Job dice en el capítulo 20, versículo 10, refiriéndose al robo, lo siguiente.
Dice, sus hijos mendigarán de los pobres porque tendrán que devolver las riquezas que robaron. Así que el robo lo encontramos aún mucho antes de que Dios hablara de él bajo la ley de Moisés. Más adelante, Job nuevamente lo cita, Job 24, versículo 2, dice, la gente malvada roba tierras moviendo los límites de la propiedad, roba animales y los pone en sus propios campos. Mire cómo ya desde el tiempo muy pero muy antiguo estaba esta mala costumbre de robar. Ellos cogían las cercas, las movían y además de eso se apropiaban de los animales de sus vecinos. Pero no solamente tenemos esto, debemos recordar que este pueblo al cual Dios le está entregando los mandamientos habían salido de Egipto y era muy probable que ellos hubieran adquirido algunas costumbres de los egipcios. Es más, históricamente el robo era una costumbre en los antiguos egipcios. Los egipcios creían que los difuntos emprendían un viaje al más allá y por ello los enterraban con todo lo que necesitaran para este viaje. Y cuando el difunto era rico o aún alguien de la dinastía como un faraón o una reina, eran enterrados junto a artículos de muchísimo valor, con piedras preciosas, vestidos lujosos, entre otras cosas. Entonces la práctica de robo que existía en ese tiempo era que esas tumbas eran saqueadas, porque allí se encontraban muchísimas cosas de valor, porque ellos creían que los difuntos emprendían un viaje al más allá y que iban a necesitar todas esas cosas para tener una buena vida allí. Es algo muy parecido a algunas de las costumbres indígenas de los que tenemos aquí en Colombia. Ante estos robos, Egipto tuvo que empezar a delegar investigadores que interrogaban a los sospechosos. Durante esos interrogatorios inclusive se llegaba a golpear a los sospechosos con un palo o les torcían los pies para hacerlos confesar. La pena para los ladrones eran castigos corporales, algunos llegaban a cortarles las orejas o la nariz como castigo y algunos era la pena de muerte en su peor caso. Entonces, miremos cómo el robo tiene una trascendencia histórica. Desde el tiempo de Job, que es mucho antes de Abraham o contemporáneo con Abraham, y también en Egipto, era una práctica que era muy común en ese tiempo. Las personas que venían en el Éxodo, ese grupo de personas, inclusive ahí podrían haber ladrones. Podían haber personas que tenían esta costumbre de robar. Y por eso también Dios les da esta prohibición en este mandamiento, el no robarás o el no robes. Pero miremos algo interesante, y es que aquí empezamos a ver cómo Dios empieza a darle valor a la propiedad privada, a la propiedad privada. Las personas podrían tener propiedades que habían adquirido por medio de su trabajo. Es bueno aclarar que dentro del modelo económico que Dios le da a la sociedad, se motiva al trabajo y a la obtención de bienes por medio del mismo. Desde el mundo antiguo se ha hablado de la paga de los artículos y bienes de necesidad por medio de un valor comercial. Entonces, es por ello que este mandamiento protege la propiedad privada. Vemos cómo Dios le da ese valor al tema de la propiedad privada y vemos cómo Dios incita a la sociedad a que trabaje y que por medio de su trabajo tenga una paga y que por medio de esa paga puedan adquirir bienes. Entonces, esto es lo que Dios establece para ellos y es en medio de esa sociedad donde el Señor les dice no roben, no roben. Ahora, vayamos un par de capítulos adelante en Éxodo, porque en el capítulo 22 este mandamiento es ampliado. Podemos ver más detalles de lo que Dios se refiere en ese contexto histórico, de a qué se refería con no robar. Por ejemplo, miremos en el capítulo 22 el versículo 1. Dice, si alguien roba un buey
o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 veces por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Entonces, ¿qué vemos aquí nomás en el versículo 1? Que ya existía robo de animales. Recordemos que un símbolo de riqueza eran los animales. Por ejemplo, sabemos que la Biblia decía que Abraham era rico porque tenía mucho ganado y muchas ovejas. Entonces la riqueza también se medía por la cantidad de animales que se tuvieran. Pero podemos ver que el que robaba en ese tiempo y fuera descubierto, habiendo matado o vendido lo que había robado, debía restituir multiplicado lo que hubiese robado. No solamente debía devolver el valor, sino que, por ejemplo, en el caso de un buey, que si el ladrón lo hubiera matado o lo hubiera vendido, debía devolver 5 bueyes por cada buey robado. Y si hubieran sido ovejas, por cada oveja debía devolver 4 ovejas. Entonces vemos aquí como en el mandamiento que Dios da, está también hablando de esa restitución cuando el ladrón robaba y vendía esos animales. Ahora, también miremos lo que dice el versículo 3 en su segunda parte. Dice, el ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar por lo robado. Entonces, el ladrón que no pudiera pagar tenía que verse en la penosa tarea de ser vendido como un esclavo. Él se convertía en un objeto de valor para poder reparar el daño económico que había surgido a quien había robado. Entonces era vendido como esclavo y ese dinero que se cobraba por él, entonces pasaba a ser parte de la compensación por el robo que había tenido esa persona. Por ejemplo, miremos en el versículos 5 y 6. Dice, si un animal pasta en un campo o en un viñedo y el dueño deja que se meta a pastar en el campo de otro, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de grano o de uvas. Miremos cómo aquí también Dios protegía que en el caso de que uno de esos animales se metiera al terreno de otra persona y comiera de su cultivo o de su pasto, entonces Dios decía que esa persona tenía que reparar ese daño, tenía que compensarlo con lo mejor de su cosecha de grano o de uvas. Miremos cómo es interesante la forma en la que Dios protege la propiedad privada. Versículo 6. Si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo de un vecino y por lo tanto destruye las gavillas de grano o lo que está por cosecharse o todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. Entonces miremos cómo todo este capítulo nos habla de esa ampliación, de ese mandamiento de no robarás. No se podía robar lo que era el cultivo de los vecinos, no podía hacerse eso. Si se llegaba a incendiar y se llegaba a perder, entonces quien lo había hecho tendrá que pagar por la cosecha perdida. Ahora, entendamos algo, y es que cuando la Biblia dice no robarás, allí se señala el respeto que deben tener los seres humanos por las adquisiciones de otras personas, llamándolos a restituir lo perdido y a castigar a quien viole el derecho a la propiedad privada. Todo esto nos deja ver que Dios es un Dios de orden y cómo era de importante y es de importancia el que entendamos este mandamiento de no robarás, no robarás. Ahora, la propiedad privada tiene dos incentivos. Tiene dos incentivos. El primero, incentiva al hombre a que trabaje. Ese es uno de los incentivos de la propiedad privada. Incentiva al hombre a que trabaje y que con ello
pueda adquirir lo que necesita. Por el contrario, el robo viola el mandato divino que Dios le dio al hombre de trabajar. Desde Génesis podemos ver cómo el primer hombre le fue encomendado trabajar. Génesis 2:15 dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. El primer hombre que Dios colocó en la tierra, Dios le dio la responsabilidad de trabajar. Le ordenó que se ocupara del jardín y que lo custodiara. Entonces, no es que Adán en el huerto fuera un hombre ocioso, perezoso, y que las uvas le cayeran en la boca mientras estaba acostado. No, Dios le dio la orden a Adán de que trabajara, de que se ocupara, de que cuidara de ese hermoso lugar. Y además de incentivar que el hombre trabaje, también incentiva otra cosa, y es que la propiedad privada debe incentivar al hombre a ser generoso con el que tiene necesidad. Miremos lo que dice Deuteronomio 15, 7 al 11. Dice: pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. No seas mezquino, ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año para anular las deudas. Si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Entonces, ¿qué incentiva la propiedad privada? Primero, incentiva el trabajo. No podían haber hombres ociosos, hombres que no trabajen, porque el hombre debe ganarse las cosas trabajando. Pero también incentiva que el hombre que adquiere recursos, que tiene bienes por medio de su trabajo, sea generoso con aquellos que pasan por necesidad. Recordemos que Dios siempre está hablándole al hombre de ser consciente de que si le ha dado recursos, es también para que ayude a los que pasan necesidad. Es para que ayude a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Entonces, miremos qué interesante es que dentro de ese modelo que Dios establece para el pueblo de Israel en Éxodo 20, podemos ver cómo Dios no permite el robo, porque Dios le ha mandado al hombre que trabaje, le ha mandado que se esfuerce, le ha mandado que sea un hombre diligente en lo que hace y que utilice sus manos para trabajar, utilice la sabiduría que Dios le dio. Siempre Dios está mandando eso. Por ejemplo, siempre nos damos cuenta de cómo a Dios no le agrada que el hombre sea ocioso. De hecho, el ocio es un mal indicio. Aquella persona que pudiendo hacer algo con su vida no lo hace, está haciendo algo malo con su vida, porque Dios le dio la vida y le dio talentos para salir adelante. Y debe ser generoso. Ahora, ¿qué le ofrece el Evangelio a los que roban? ¿Cuál es la esperanza que da el Evangelio a los que han robado, a los que han tomado esta forma de vida de usurpar y de violentar la propiedad privada, de quitar los bienes a las personas que han estado trabajando honradamente? Miremos Efesios 4, versículo 28. Efesios 4, versículo 28. Dice: si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Wow, tremendo este verso. Miremos algo. Y es que
Dios le ordena a los que roban que dejen de robar. Y esto está hablándole a personas que están recibiendo la buena noticia de salvación. Y dentro de ellos hay personas que se habían dedicado al hurto, al robo. Y entonces, ¿cuál es la esperanza para los que han robado? Dios les dice que dejen de robar. Dejen de robar, abandonen ese pecado, abandonen esa práctica que quebranta su ley. Y dice, en cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno. ¿Qué les está diciendo entonces a los que robaban? Que ya no roben más, pero que ahora se ocupen en buscar un trabajo, se ocupen en usar sus manos para hacer lo bueno, se ocupen en usar el talento que Dios les dio para hacer cosas que honren el nombre del Señor. Esto es muy hermoso, entender que Dios le da la oportunidad a aquel que roba, a aquel que ha sido ladrón, a aquel que ha hurtado, lo perdona, pero le dice, ahora ocúpate, ahora busca un trabajo, ahora empléate, ahora inicia un negocio, ahora asóciate con alguien y haz algo que sea honroso para la gloria de Dios. Un trabajo que sea digno, no un trabajo que no le haga bien a la sociedad. No es un ladrón que deje de robar para ahora trabajar en un burdel. No es un ladrón que deja de robar para ahora ir a hacer cosas indebidas de otra manera. No, Dios le pide que deje esa actividad para hacer cosas que sean dignas. Pero ahora falta el siguiente paso. No es suficiente con dejar de robar, no es suficiente con usar sus manos en un buen trabajo digno, sino que falta lo tercero, que ahora se convierta en alguien generoso. Dice, y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Esto es lo que hace el Evangelio, mis amados hermanos. Toma a alguien que robaba, lo pone a trabajar y ahora lo lleva a ser generoso con los que tienen necesidad. Esa es la oportunidad que el Evangelio le da al hombre que ha robado. Y es maravilloso descubrir que dentro del plan de Dios hay salvación para aquellos que usaron esta herramienta que es ilegal para obtener beneficio. Que Dios bendiga a nuestra nación, trayendo transformación para aquellos que han robado. Oremos cada día para que Dios traiga un nuevo nacimiento a aquellas personas que hoy en día están practicando el robo. Oremos al Señor para que esas personas sean cambiadas por su poder. Y si de pronto dentro de las personas que me están viendo, de alguna u otra manera han practicado el robo, deben dejar de hacerlo. Deben dejar de hacerlo porque esto ofende al Señor, porque esto quebranta la ley de Dios. Y por el contrario, debe dejar de robar y ahora usar sus manos en un buen trabajo digno. Sabemos que una de las bendiciones que Dios entrega es que Él bendice la obra de las manos. Bendice ese trabajo que se hace con dignidad, con esfuerzo, con honra para Dios. Y siempre tengamos en cuenta que ese trabajo lo vamos a usar para ayudar a los que tienen necesidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por esta reflexión que nos da, Señor. Dios mío, si en alguna forma hemos robado, te pedimos que nos perdones, Señor. Ya no queremos, Señor, robar de ninguna manera, Padre. Y en esta noche te suplico por aquellos, Dios mío, que tienen este mal hábito del robo. Te pido, Señor, que la salvación venga a ellos, trayendo un cambio a sus vidas, dándoles la oportunidad de pasar de ser ladrones a trabajadores y de trabajadores a ser personas generosas que ayudan a los necesitados, Señor. Que lo que producen con sus manos lo comparten con otros, Señor.
Dios mío, en el nombre de Jesús, gracias por este milagro que tú haces de transformar ladrones en personas generosas, en personas trabajadoras, Señor. Rogamos que sigas haciendo este cambio en el corazón de mis hermanos colombianos, que sigas haciendo este cambio en toda persona que habita la ciudad de Bogotá, que habita el sector donde vivimos, que habita, Señor, en toda la región colombiana. Rogamos para que haya esa transformación y para que se pueda evidenciar en que el que robaba ya no roba más, sino que ahora trabaja y se esfuerza y es generoso con los que tienen necesidad. Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos por hablarnos en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por este tiempo en que hemos compartido esta breve reflexión. Los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Vamos a seguir con Primera de Pedro. Y recuerde poder enviarle este mensaje a alguien que lo necesite. Dios lo bendiga y deseo que pase una feliz noche.